Nosotros creemos que el recurso más valioso al que podamos tener acceso como iglesia del Señor en la tierra es la palabra del Señor en la boca de los santos. La palabra tiene poder para levantarnos y elevarnos a una vida llena de eternidad. La palabra tiene poder para sacarnos de toda construcción mental, humana, terrenal, circunstancial, temporal, y traernos a vivir la realidad de Dios en el Hijo. El Hijo en el cual el Padre hizo morar toda su plenitud. Dice las Escrituras que agradó a Dios que habitara corporalmente en Cristo toda la plenitud de la deidad. Eso significa que Dios tomó todo lo que Él era y lo trajo y lo hizo morar en el Hijo. Y a través de la cruz nos tomó a nosotros y también nos trajo al Hijo y nos introdujo en el Hijo. Es por eso que el apóstol Pablo declaraba la frase en Cristo. Usted la puede encontrar más de 90 ocasiones, sobre todo en las cartas del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo entendió que si estamos en el Hijo, estamos en la plenitud del Padre, y si estamos en la plenitud del Padre, amado, no habrá nada en nuestras vidas que no termine manifestándose y viniendo a expresión. Entonces quiero agradecerle en esta noche por llegar, por estar, agradecerle a los ministros en la música, muchas gracias. Hemos estado compartiendo acerca de la expresión de una vida rentable. ¿Cuántos recuerdan? Y hablábamos anoche cómo Jesús, pudiendo usar muchas palabras para definir el propósito, la asignación con la cual el Padre le hizo nacer en la tierra, Jesús escogió la palabra negocio para expresarnos de esa manera que tenemos un Dios que tiene una mentalidad de resultados. Decíamos anoche que tenemos un Dios que la cruz significó Dios invirtiendo, diga conmigo inversión, invirtiendo la vida de su Hijo para producir un resultado. Ese resultado no solo fue la salvación del hombre como un factor individual, sino que la inversión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo también tuvo que ver con la reconciliación, o sea, con tomarnos a usted y a mí, que estábamos legalmente separados de Dios a causa del pecado. Recuerde que decíamos que cuando Jesús había hecho la advertencia en Génesis, diciéndole al hombre, el día que comas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a morir, ciertamente morirás. Decíamos que la palabra morir, ahí en Génesis, significaba quedar separado. La advertencia de Dios es, no comas de este árbol, porque el fruto de este árbol va a producir una muerte que se va a traducir en que vas a quedar separado de mí. Y yo soy la fuente de vida. Y yo soy la única posibilidad que tienes de vivir una vida en plenitud. Y el pecado, decíamos que la catástrofe que produjo fue precisamente no que se perdió un muerto, sino que se produjo una separación. El hombre, el género humano, quedó separado del Dios que le había creado. Pero la buena noticia, porque diga conmigo, el Evangelio es una buena noticia. La buena noticia es que el Padre en Cristo no solo nos estaba reconciliando con Él, no solo en Cristo el Padre estaba recuperando al hombre, sino que juntamente con el hombre estaba recuperando el proyecto que tenía con el hombre. De manera que sentados en esta noche, en esta hermosa ciudad de Mar del Plata, no somos un grupo de creyentes deprimidos, no somos un grupo de personas buscando una dosis de verdad
que nos ayude a sobrevivir una semana más, sino que somos la iglesia de Jesucristo, escuchando la palabra que tiene poder para producir eternidad, aún en medio de las presiones de la vida temporal y terrenal. Para eso estamos en esta noche acá. Ese es el fruto que la palabra eterna de nuestro Señor Jesucristo produce. Ver cómo vamos creciendo en estatura espiritual, ver cómo vamos viviendo una vida de incremento en los niveles de sabiduría, de entendimiento, para que nuestras determinaciones todos los días nos vuelvan más productivos y menos vulnerables. El hombre se vuelve altamente productivo para el propósito de Dios en la medida que asume una posición humilde de entendimiento, pudiéramos decir de hambre, frente a la palabra de Dios, que también en una de sus implicaciones es pan. Cuando nosotros frente a la palabra de Dios asumimos una posición de hambre, entendiendo lo que ese pan produce, se va a producir una medida de crecimiento, de incremento, de madurez en nuestras vidas, que hará que nuestras determinaciones, las decisiones que vayamos tomando, nos vayan dejando depositados cada día en una vida más plena. Nosotros hoy tenemos la calidad de vida que es resultado de las determinaciones de ayer. Y mañana vamos a estar viviendo en una vida que será el resultado, diga, de las determinaciones de hoy. Si abrazamos la palabra, si la tomamos de frente como el elemento, como el recurso más competente que el Padre nos está acercando en estos días, amados, no habrá nada que nos pueda separar de la vida soñada y habilitada por el Padre para nuestras vidas. Dice amén. Quiero pedirle que le dé un fuerte aplauso al Señor. Quiero que me acompañe, por favor. Vamos a estar usando como plataforma escritural en esta noche Jeremías capítulo 2 versículo 13 y también Segunda de Crónicas capítulo 34. Jeremías capítulo 2 versículo 13 y segundo libro de Crónicas capítulo 34 a partir del versículo 1. Jeremías capítulo 2 versículo 13. Dice la palabra: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Voy a volverlo a leer. Porque dos males, diga dos males, ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Versículo 14, está diciendo el profeta Jeremías: ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y Tafnes le quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas del agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Estos dos llamados de atención que el profeta Jeremías le está haciendo a Israel, cuando le dice: ¿qué tienes tú con Egipto para que bebas del agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú con Asiria para que bebas del agua del Éufrates? El profeta Jeremías está haciendo un llamado de atención sobre la mezcla, diga conmigo mezcla, que el pueblo de Israel, por haber abandonado al Señor,
había comenzado a tener con la cultura egipcia y con la cultura asiria, dos culturas paganas. Este capítulo 2 de Jeremías, la profecía, la palabra que el Señor trae al profeta Jeremías, es un llamado de atención, por cuanto Israel, bajo el gobierno o la secuencia del gobierno de varios reyes caídos, faltos de sabiduría, dos reyes con una depravación y una degradación moral y espiritual, habían sumido a la nación en una condición de pobreza, en una condición desoladora. Y aparece Dios en la historia a través del profeta Jeremías para hacerle un llamado de atención. Diga conmigo, llamado de atención. Y el profeta Jeremías en el versículo 13 de este capítulo 2 comienza diciéndoles cuál había sido la causa de la condición que Israel y Judá estaban sufriendo para este momento de la historia. Dice, dos males ha hecho mi pueblo. El primero, me dejaron a mí, que soy ¿qué cosa? Fuente de agua viva. Primer error de Israel, habían dejado, se habían separado, se habían desentendido de Dios y su verdad, habían voluntariamente separado su destino de la ley, de la palabra de Dios que les había sido entregada para preservarles. Dice Dios, ustedes se desmontaron de mi dinámica, porque la palabra fuente de agua viva nos está dando la idea de un manantial, de un agua que corre, de un agua fresca, de un agua que tiene una vitalidad, que produce vida. Y al dejarme, la consecuencia fue el segundo de los males, que como ya no tenían mi fuente corriendo en vosotros, como voluntariamente se desentendieron de mí, tuvieron que comenzar a construir sus propias cisternas. La diferencia, amados, entre una fuente y una cisterna, ¿dónde está? Que todo aquello que se contiene dentro de una cisterna, tarde o temprano, terminará corrompiéndose. Porque el agua contenida en una cisterna pierde la vitalidad, y lo que mantiene al agua vital, diga conmigo, es el correr, es tener una dinámica de expansión. De manera que Dios, a través del profeta Jeremías, les está llamando la atención y les está diciendo, muchachos, es hora de reaccionar, porque al dejarme a mí y cavar su propia cisterna, al voluntariamente desentenderse de mi verdad y comenzar a edificar la vida según su propio razonamiento y voluntad, ustedes no entienden que el resultado será muerte y destrucción. Por eso les decía, ¿por qué está Israel asolado? ¿Por qué aún las tribus pequeñas, Tafnes, eran tribus pequeñas? ¿Por qué han venido y les han quebrantado la coronilla? ¿Por qué pueblos que son más pequeños en cuanto a números, en potencial, ha podido venir y ha hecho presa de Israel? ¿Por qué los pequeños cachorros del leoncillo han levantado la voz? Israel ha terminado desolado. Porque se salieron de la jurisdicción, se salieron de la protección que mi verdad y mi voluntad significaba para ustedes. Israel terminó mezclándose con culturas paganas. Recuerde que le está hablando al Israel, a una nación que Dios había sacado y la había establecido en la verdad. Y dice, ¿por qué vuelven ustedes a beber de las aguas del Nilo? ¿Qué tienen ustedes con Egipto? Esa figura de beber de las aguas tenía que ver con vincularse con la cultura de Egipto, con volver una vez más a la medida de esclavitud que significaba edificar la vida desde una cultura pagana, desde las costumbres paganas. ¿Qué tienen ustedes con Asiria?
para que beban de las aguas, del Éufrates. Dos imperios, diga dos imperios. Diga Egipto y el imperio asirio. Dos culturas paganas que por la irresponsabilidad de un sacerdocio carnal, irresponsable, se comenzaron a introducir aquellas culturas, trayendo no solo las costumbres, trayendo a sus dioses, a sus ídolos, trayendo su fe, trayendo su culto y trayendo el resultado final de la idolatría, que es muerte y pobreza. ¿Cuántos van entendiendo hasta acá? Fue tal la perversión de algunos de estos reyes que dice que aún dentro del atrio del Señor edificaron altares para los reyes paganos. Dice que Manasés, que fue uno de estos reyes, abrió los atrios y construyó altares a los Baales dentro de los atrios del Señor, dentro de la casa que el Señor había dado por diseño, porque la única garantía para Israel, ¿cuál era? Que la presencia de Dios estuviera manifestada dentro del tabernáculo. Comenzó a abrirse a la cultura pagana, se comenzó a meter, a introducir la cultura pagana, y toda la idolatría de esos pueblos terminó gobernando el ambiente espiritual de Israel y terminó produciendo muerte y desolación. Pero diga conmigo, pero el Señor levanta al profeta. Porque Dios sabe hacerse aparecer en la historia. Si aparece Dios por amor en este momento de la historia, a través del profeta Jeremías, y comienza a llamarles la atención. Y yo quiero que usted me acompañe a Segunda de Crónicas 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Vamos a leer primero del versículo 1 al versículo 8, para que junto con Jeremías usted note la aparición de otro personaje importante en la historia de Israel, el rey Josías. Un rey que comenzó su reinado a la edad de 8 años. Un rey que traía la desventaja de ser el hijo y de ser el nieto de dos de estos reyes irresponsables que terminaron hundiendo a Israel en la condición que estaba sufriendo. Dice segundo de Crónicas, capítulo 34, de 8 años de edad era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, o sea, comenzó a reinar con 8 años. A los 8 años de su reinado, ¿cuánto tenía? Siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Fíjese que no dice, no está mencionando ni al padre biológico, ni al abuelo biológico, sino que está haciendo referencia a un jovencito de 10 años con la determinación de imitar la fe de ¿quién? Diga, de David. La primera verdad que tenemos que notar en la vida de Josías es que a los 16 años sabía que en su vida no se podía repetir el patrón familiar de su padre y de su abuelo. Comenzó a andar en los caminos de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos las imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. ¿Qué hizo?
limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Dice el verso 8, a los 18 años de su reinado. ¿Cuántos años tenía entonces? Diga 26. Vamos a seguir la secuencia. Dice que comenzó a reinar de 8 años. Dice que 8 años después, ¿qué hizo? Diga, comenzó a buscar a Jehová. Dice que 12 años después, o sea, a los 20 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Comenzó a destruir todos los altares, toda la idolatría. Comenzó a sacar todo lo que él sabía que era contaminación. Comenzó a destruir toda la estructura que estaba trayendo maldición, que estaba frenando el avance de la nación que Dios le había dado para gobernar. Esto tiene que ver con una manifestación administrativa, amados, que nos tiene que dejar una enseñanza en esta noche. Muchas veces nosotros hemos estado conviviendo con la condición espiritual que heredamos de nuestros padres. Muchas veces hemos tenido una medida de lealtad con la fe de nuestros antepasados. Y esa medida de lealtad la hemos disfrazado de respeto por nuestros antepasados. Dios está levantando una generación cuyo nivel de compromiso está con Él. Diga, comprometidos con Él. Aunque eso implique ofender algunos conceptos y criterios familiares que hemos heredado. Gracias por su entusiasmo. Dios está al rescate de una generación que entienda que son tiempos de moverse de manera radical. La única manera de revertir los ciclos de corrupción y de muerte que hemos experimentado en nuestra familia y en nuestras generaciones es comenzar a ser radicales con aquello que no tiene procedencia eterna en Dios. Dice que este muchacho con 16 años comenzó a buscar al Señor. A los 16 años detectó que él no quería ser como su padre y su abuelo, que el referente no podían ser su padre y su abuelo, porque su padre y su abuelo habían sido hombres con un criterio espiritual equivocado, que habían sumido a la nación en la maldición que la idolatría produce. En el momento en que el rey Josías toma esta determinación, a los 20 años de edad, comienza a purificar su ámbito de gobierno, comienza a destruir los altares idolátricos. En ese mismo momento, paralelo a ese momento, Dios levanta al profeta Jeremías. La profecía de Jeremías capítulo 2 es paralela con la determinación de Josías de acabar con la idolatría. Josías se determina a los 20 años: quiero acabar con la idolatría que ha traído muerte, retraso y destrucción a mi nación, y Dios habilita un profeta. Amado, hay determinaciones en nuestra vida que engendran resultados eternos. Voy a repetirlo en esta noche: hay determinaciones en nuestras vidas, hay decisiones que tomamos un día de honrar al Señor, de glorificar al Señor con sacrificios personales, y son determinaciones que van a traer resultados eternos a tu vida, a tu familia, a tus generaciones, a todo el ámbito que te fue dado para gobernar. Se determinó a los 20 años, diga joven, y Dios levanta un profeta, diga también joven, porque en el momento que Dios levanta a Jeremías tenía 21 años. Y el Señor levanta un rey con un corazón inclinado a hacer su voluntad, y levanta un profeta con un corazón inclinado al Señor también. Diga, reyes
y profeta. La figura del rey tenía que ver con la manifestación de gobierno. La figura del profeta tenía que ver con la guianza espiritual, con marcar el camino. Porque muchas veces usted y yo nos hemos determinado a servir al Señor, pero ¿cuántos están de acuerdo conmigo que nos ha faltado alguien, nos ha faltado una palabra que nos marque el destino? Se determina, quiero purificar mi ámbito, quiero revertir la maldición de mi generación, quiero que la gloria de Jehová sea devuelta a mi casa, a mi generación, a mi pueblo. Comienza a hacer ajuste y Dios habilita y levanta la voz profética. Y la voz profética de Jeremías era esta: Josías, el problema está en que dejamos la fuente de agua viva del Señor y tuvimos que construir cisternas rotas que no retienen agua. Repito algo que dijimos anoche: el hombre sin la vida dinámica de Dios es autodestructivo. Cuando perdemos el consejo, cuando perdemos la capacidad de escuchar a Dios en nuestra vida, de obedecer al Señor en nuestra toma de determinaciones, amado, nuestra vida terminará destruida, pero no destruida por las tinieblas, destruida porque las determinaciones del hombre sin Dios producen corrupción y muerte. Pero sigue el rey Josías tomando decisiones. Dice el versículo 8 de ese capítulo 34 de Segunda de Crónica: a los 18 años de su reinado, diga, con 26 años de edad, ya hacía 6 años que había profetizado Jeremías. Josías se había vuelto al Señor, había comenzado a derribar todos los altares, a eliminar toda la idolatría, pero le faltaba algo. Diga conmigo: diseño. Le faltaba la medida revelada de la verdad, porque una vida no se puede edificar solamente con el deseo de hacer las cosas bien. Cuando usted quiere que su vida comience a tener resultados eternos, con la buena voluntad no alcanza. Diga, se necesita diseño. Es por eso que todo aquello que el Señor fue creando, lo fue escondiendo dentro de diseños. Cuando usted quiere edificar matrimonio, usted viene a las Escrituras y por el Espíritu de revelación usted va a encontrar el diseño revelado por el Señor para el matrimonio. Cuando usted quiere criar, establecer hijos que sean sólidos en la fe, humildes al Señor, las Escrituras tienen diseño para eso. Cuando usted quiere tener una vida de servicio y consagración al Señor, diga conmigo, hay diseños para eso. Señor fue encerrando todo dentro de diseño y nos fue dejando los códigos en las Escrituras. Josías tenía el deseo, acabó con la idolatría, pero le faltaban los diseños. ¿Sabe por qué? Porque bajo el gobierno de Manasés, su abuelo, Manasés se desentendió del templo y el libro de la ley se había perdido. O sea, no había un referente escritural, no había una medida escritural, no había una expresión visible de la voluntad de Dios. La ley se había perdido. Y dice el versículo 8, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen, ¿qué cosa? ¿Qué había que reparar? La casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido
de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en la mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y a los canteros para que comparasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. ¿Qué habían hecho los reyes de Judá? Diga, destruir. La falta de sabiduría de Dios, la falta de la verdad de Dios morando en nuestros corazones va a producir destrucción y pérdida. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Claro, cuando hay un liderazgo con un corazón inclinado a la verdad, el resultado es, diga, un cuerpo que se alinea. ¿Cuál era la condición de Israel bajo el sacerdocio del profeta Elí o del sacerdote Elí? Un hombre en el ocaso de sus años, un hombre con ceguera física y ceguera espiritual, un hombre con un liderazgo permisivo, que cuando sus hijos Ofni y Finés fueron establecidos como sacerdotes en lugar de él, dice las escrituras que estos dos sacerdotes, dice que se acostaban con las mujeres que venían al templo a ofrecer sacrificio. Dice que cuando el pueblo venía y traía la grosura, traía la carne para ofrecerla en holocausto al Señor, dice que venían donde los sacerdotes que oficiaban en el atrio y le decían, a ver, sácame la mejor carne del sacrificio para el asado familiar. ¿Y qué hizo esa condición? Fue hundiendo a Israel en una condición de muerte y de depravación. Y el resultado fue que cuando Israel salió a la guerra, liderado por Ofni y Finés, porque Elí ya era un anciano ciego, sentado en un tabernáculo, en un asiento en el templo, Israel, liderado por hombres malos, perversos y corruptos, terminó cayendo derrotado por los filisteos. Murieron estos dos sacerdotes y lo peor de todo, el arca que tipificaba la presencia y la gloria y el respaldo del Señor fue llevada cautiva por los filisteos. Es por eso que cuando llega la noticia anunciando que Israel había perdido la batalla, que los sacerdotes habían sido muertos y que Ofni y que el arca había sido llevada cautiva por los filisteos, dice que Elí, este sacerdote anciano con ceguera física pero con ceguera espiritual, dice que cayó de espalda y se desnucó. Y la esposa de Finés, uno de los dos sacerdotes, estaba dando a luz en ese momento. Cuando recibe la noticia, nace el hijo varón, y la comadrona le pregunta, ¿qué nombre le vamos a poner? Le vamos a poner Icabod, que significa que Israel ha perdido su gloria, que la gloria de Jehová ha sido traspasada. La condición, el resultado de un sacerdocio irresponsable, perverso, inmaduro. Y yo no estoy hablando de pastores en esta noche. Yo estoy hablando de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, porque si la concepción tradicional de la iglesia nos ha ubicado a nosotros, los que nos sentamos donde usted está sentado en calidad de ovejas, la iglesia desde la mentalidad de Dios no nos ubica en calidad de oveja. La iglesia desde la mentalidad del nuevo pacto te ubica a ti en calidad de rey y de sacerdote. Gracias por su entusiasmo. A nosotros como iglesia nos fue dado el sacerdocio universal de los santos. Tú tienes un ámbito espiritual de gobierno en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu centro de trabajo, que eres responsable de llenarlo con la gracia y la sabiduría de Dios. Josías se ordena con el Señor y toda la maquinaria comienza a funcionar. Dice que los carpinteros, que los orfebres, que todos los que trabajaban en la obra, dice que trabajaban concienzudamente,
Trabajaban con responsabilidad, trabajaban con pasión. ¿Por qué? Porque el orden sacerdotal se había restaurado. Porque había un rey, había un líder, diga conmigo, había un responsable que había vuelto su corazón al Señor, que se había dispuesto a hacer lo bueno. Y cuando se resolvió en la cabeza, se resolvió en la nación. Gloria a Dios. Versículo 13, versículo 12, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas, de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán, de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumento de música. Miren lo que generó el rey. Comenzó a generar un ámbito de adoración mientras se trabajaba. Dice, porque la adoración impulsaba la obra. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que le fue encomendado. Diga, volverse al Señor. Diga, purificar mi ámbito de gobierno, quitar la idolatría, sacar de mi casa todo lo que no honra al Señor, sacar de mi casa todo residuo de la cultura del siglo, establecer un paradigma de verdad y de justicia de Dios en mis hijos, traer de regreso el orden de Dios para una familia, determinar con mi esposa montar nuestra vida personal, matrimonial, familiar y ministerial sobre el orden de Dios. Eso tiene que ver con purificar nuestro ámbito de gobierno. Y cuando esa determinación aconteció, el Señor se encarga de que aparezca el diseño. Diga, aparecieron los libros de la ley. Aparecieron los libros de la ley. Amados, lo único que nos está separando a nosotros de la vida soñada por Dios es una determinación. Diga, una determinación. Nosotros vamos a poder pasar los próximos 20 años sentados en este lugar en dos posiciones: o viniendo a buscar la dosis para una semana, la dosis de ánimo, la dosis de fe para una semana, o entender lo que significan estos ámbitos, entender el poder que hay en congregarnos para que el Señor nos exprese su verdad, entender que la palabra de Dios, como decíamos al principio, nos va a levantar de toda la vida vacía, sin sentido, y nos va a ubicar en todo lo que Cristo Jesús revelado a nuestras vidas significa. ¿Sabe por qué necesitamos recuperar, como esta generación que leíamos, la verdad de Dios? Porque privación de verdad es privación de libertad. Privación de verdad es privación de libertad. Cuando usted quiera privar a alguien de la libertad en Cristo, prívelo de la verdad. Porque la verdad de Dios, la palabra de Dios revelada, tiene poder para deshacer toda esclavitud en nuestras vidas, para desligarnos de todo hábito pecaminoso, para destrabarnos de esas áreas en las que estamos repitiendo los mismos ciclos de nuestras generaciones anteriores. ¿Cuántos han visto esos ciclos destructivos en las familias que parece que nunca terminan? Se divorciaron los abuelos, se divorciaron nuestros padres y estamos en peligro de divorciarnos nosotros. ¿Sabe por qué?
porque seguimos, aunque vengamos a la congregación y nos sentemos, no nos hemos dado cuenta que como no crecemos en la verdad y en su elemento gubernamental, seguimos bajo la jurisdicción de las tinieblas. No en sentido de la salvación, vamos a ser salvos, pero en nuestra calidad de vida todavía las aguas del Nilo y las aguas del Éufrates siguen metidas en nuestra casa. Porque somos hijos de Dios, tenemos salvación, pero nuestra calidad de vida depende de cortar los diques, de cerrar el acceso del mundo, del siglo a nuestra familia, de purificar nuestro ámbito de gobierno. Y el impulso para esa determinación, diga, está en la verdad de Dios. Privación de verdad es privación de libertad. Libertad tiene que ver con poder hacer toda la voluntad de Dios para nuestras vidas. Libertad no es poder hacer todo lo que quiero hacer. Libertad es la capacidad de poder hacer toda la voluntad de Dios con mi vida. Alguien vive en libertad cuando puede hacer todo aquello que el Padre definió para él. Libertad no es libertinaje. Libertad no es derecho a la autodeterminación. Libertad es la voluntad del Padre guiando nuestras agendas personales. Quiero que usted cambie su rostro en esta noche, porque no es una mala noticia la que estamos trayendo, es una buena noticia. Pero también reconocemos que la palabra de Dios es espada, que corta. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, que penetra, dice, y rompe. La palabra que Reina Valera usó fue parte, las coyunturas y los tuétanos, pero en el original la palabra no significa partir. La palabra que se usa es separar, diga separar. Esa espada de dos filos era la macaira o machaira, que era una pequeña espada corta de dos filos que usaban los sacerdotes que operaban dentro del templo en el atrio, y cuando se traía el animal para los sacrificios, el animal había que separarlo en pedazos. ¿Cuántos recuerdan que para ofrecer holocausto había que separar el animal? Entonces la macaira, con ese filo por ambos lados y puntiaguda, era una espada que se introducía en la coyuntura, se introducía en la articulación del pernil con el cuerpo, y esa punta iba hiriendo hasta llegar a la articulación, porque el propósito era separar sin romper. Porque a Dios no se le podía ofrecer animales perniquebrados, o sea, no se podía sencillamente partir un hueso para ofrecerlo al Señor, diga, había que separar. Entonces cuando habla de la espada de dos filos que penetra, Reina Valera en la traducción dice parte, pero en el original no decía parte, dice separa. La palabra de Dios es como una espada que viene a nuestras vidas y separa lo que tiene naturaleza divina, lo que pertenece a la verdad de Dios, aquello que nos puede depositar en una calidad de vida celestial, aunque estemos viviendo en la tierra, de aquello que tiene que ver con la inyección, con la incubación del espíritu del siglo, a través de cultura, a través de lo que heredamos de nuestra familia, de conceptos y criterios familiares. La palabra de Dios viene y en su manifestación produce esa separación, y solo desde esa separación es que el hombre y la mujer de Dios pueden tomar una determinación de seguir al Señor. Josías se decide a los 16 años a buscar al Señor, pero diga conmigo, no alcanzaba. Decide a los 20 años purificar a Israel de la idolatría, pero diga, no alcanzaba. Se necesitaba que la verdad de Dios apareciera en el escenario, porque la casa estaba limpia y barrida, pero diga, estaba vacía de verdad. Diga, estaba vacía de diseño. Por eso es que el Señor hace aparecer la ley. El Señor trae de regreso el diseño, para que ahora
esa buena determinación, ese impulso, esa determinación tomada por un asunto, por una determinación en el corazón de un muchacho justo, con una conciencia, más comprometido con Dios y con su propósito que con su padre y con su abuelo, tuviera un referente, tuviera una guianza, tuviera una expresión de la verdad, del diseño de Dios, y pudiera edificar, porque no se puede edificar si no se tiene diseño. No se puede edificar si no se tiene diseño. Diga conmigo, con voluntarismo no alcanza. Diga, se necesita diseño. Y los diseños vienen por el espíritu de sabiduría y de revelación. Es por eso que volvernos espirituales no significa volvernos raros y epileptoides. Volvernos espirituales significa desarrollar en nosotros la capacidad de entender diseños por el Espíritu, de entender la verdad, de ser humilde frente a la macaira de Dios, frente a la espada de Dios, para que esa palabra venga, y es verdad que hiere, pero esa palabra va a producir una separación. Diga conmigo que es para salud, es una herida que es para salud. ¿Cuántos han sido intervenidos quirúrgicamente en algún momento de su vida? Levante la mano. La mayoría. ¿Cuántos cuando estaban siendo operados se levantaron y le dijeron al cirujano, pero ¿y esta herida que usted me está haciendo? ¿Sabe usted por qué soportó el proceso quirúrgico? Porque usted dijo, me está abriendo, pero esta no es una herida para muerte, esto es una herida para preservación. ¿Verdad o mentira? ¿Cuántos le protestaron al cirujano por hacerle una incisión? Nadie que sea medianamente normal. Doctor, corte todo lo que haga falta cortar, pero sane. Y eso es lo que el Padre hace a través del Espíritu y de la verdad. Amados, la falta de un evangelio claro nos ha hecho fuertes en un área, pero desequilibrados en otras. Voy a repetirlo. La falta de un evangelio claro, preciso, nos ha hecho fuertes en un área, pero nos ha hecho desequilibrados en otras áreas. No hay ninguna diferencia entre un filósofo enemigo de Dios que defiende aquello en lo que cree, aunque no honre al Señor, y una iglesia sin entendimiento. Las generaciones sin entendimiento se vuelven desequilibradas. Pero diga, no será así entre nosotros, porque somos una casa de luz. No será así entre nosotros porque somos una generación de luz. Porque esta casa tiene pastores, esta casa tiene padres espirituales que inquieren en el Señor, que profundizan en el Señor. Decíamos hace un rato con algunos hermanos que la verdad nunca está en la superficie. La verdad, diga, está en lo profundo de Dios. Por eso la gente del Espíritu viene a la congregación con pico y pala. Viene a profundizar, porque no viene a buscar, decía ahorita, una dosis que me alivie el dolor. El mayor enemigo de una vida en la bendición de Dios es la mentalidad de alivio. Voy a repetirlo, el mayor enemigo de una vida en la plenitud del Señor es tener una mentalidad de alivio. Cuando usted sabe que está teniendo un dolor que tiene que ver con que algo anda mal dentro, usted tiene dos opciones: o el analgésico o correr al doctor, perdón. Usted sabe que el analgésico lo va a aliviar, pero no va a resolver la condición. Entonces, el analgésico, pero me va a volver a doler mañana. O me voy al que tiene diseño, al que sabe qué hacer. El Evangelio va a dejar nuestra vida con altos niveles de funcionamiento. Toda área que en nuestras vidas no está funcionando, no está produciendo un fruto,
tiene que ver con que la edificamos sobre un evangelio inexacto. La catástrofe del pecado decíamos que fue que sacó al hombre de un ambiente donde todo funcionaba. ¿Cuántos saben que en Edén todo funcionaba? ¿Qué hizo el pecado? Me decía, vació, ¿no? ¿Cómo fue la palabra? Ponchó, desinfló al hombre, como las llantas del auto. El pecado desinfló al hombre de la vida de Dios y automáticamente el hombre fue sacado del ambiente en el que todo funcionaba. La buena noticia es que la salvación en Cristo nos introdujo de regreso al ambiente donde todo funciona. El Hijo de Dios, el reino de Dios, la iglesia, todas esas son expresiones que señalan una misma verdad. Nosotros fuimos traídos de regreso a un ambiente donde todo funciona. En Cristo todo funciona, en Cristo nada está defectuoso. En Cristo no hay vacío de poder, en Cristo no hay vacío de verdad, en Cristo no hay vacío de consejo. En Cristo no hay muerte, en Cristo no hay corrupción, en Cristo no hay divorcio, en Cristo no hay desintegración familiar, en Cristo no hay diagnósticos médicos que me saquen de la tierra antes de tiempo sin haber terminado la agenda del Padre para mi vida. En Cristo no hay pánico. Pastor, ¿qué tiempo nos queda? No, yo sé, pero quiero ser objetivo, no quiero... 20 minutos, 15, ¿cuántos me regalan 15 minutos? 15, 30, 45, una hora. Anote esto, necesitamos ser libres de la cultura del asombro. Necesitamos ser libres de la cultura del asombro. ¿Con qué tiene que ver la cultura del asombro? ¿Cuántos han escuchado esta frase? Yo no sé cómo me sucedió esto. ¿Cómo me pudo pasar esto a mí? Una muchacha embarazada. Pastor, de verdad que no tengo la menor idea cómo quedé embarazada. Bueno, regáleme 20 minutos que le voy a explicar. Entonces, esta generación está muy dañada por la cultura del asombro. La gente continuamente se pregunta, ¿pero cómo me pudo suceder? Hermano, porque lo que te está sucediendo es el resultado de tus conductas. La realidad de vida que tienes hoy es el resultado de la conducta. Y la realidad de vida que vas a tener mañana será el resultado de la conducta que asumas a partir de hoy. Toque el hombro del vecino, dígale, la conducta que definas hoy será tu realidad de mañana. La conducta que definamos hoy en este día será nuestra realidad de mañana. Nunca le haremos bien a alguien si nos sumamos al asombro en su vida. No sé cómo me pudo pasar. Wow, yo tampoco. No, la gente del Espíritu sí sabe. La gente que te ama de verdad, cuando tú te acerques con asombro, te va a decir, siéntate para explicarte qué he detectado en tu vida. Y va a venir con una palabra de confrontación, pero diga en amor. Con un diagnóstico espiritual. Necesitamos en nuestras vidas esa gente que se nos acerca, no para cuestionar con frialdad, no para salir luego a divulgar nuestra desnudez. Necesitamos en nuestra vida la gente del Espíritu que tiene, número 1, la capacidad de diagnosticar, pero número 2, la capacidad de acercarnos a una solución.
Los médicos no son médicos por la capacidad de diagnóstico, los médicos son médicos por la capacidad de producir soluciones a partir de un conocimiento. Es por eso que la iglesia tiene que recuperar el poder de la paternidad. La paternidad es un término que se quemó los últimos 20 años en la iglesia. Se hicieron congresos de paternidad, se habló de paternidad, pero limitamos la paternidad a traerle a ofrenda a quien nos presidía en el Señor, a estar sujetos a una estructura. La paternidad, amado, es un sentido de pacto y de responsabilidad. A ver, elimine sentido de pacto. Es un sentido de compromiso y de responsabilidad. Si yo asumo, si yo determino, porque identifico en el pastor Fernando niveles de sabiduría, niveles de resolución de problemas, porque identifico en él una medida de amor hacia mi vida, ni siquiera me tiene que gustar su cara o su corbata. Y me gusta, pastor, de verdad. Yo identifico que hay una medida de solución de Dios envasada en la vida de él. Y desde ese diagnóstico me acerco y le digo, pastor, yo quisiera que usted entendiera que más que ser mi pastor, yo quiero que usted se sienta con responsabilidad paternal sobre mi vida. Quiero que usted entienda que a partir de hoy estoy comprometido para que usted con libertad me pueda llamar, pueda exhortarme, me pueda corregir, porque sé que nunca la corrección que venga de usted va a ser para destrucción. Porque he visto que hay sabiduría de Dios operando en su vida y esa sabiduría le va a permitir detectar cuando yo ande fuera de diseño, porque la vida fuera de diseño produce muerte. Y se establece un vínculo, diga, sano. Si nosotros somos sinceros, le hemos dado más acceso a nuestra intimidad, a nuestra crisis personal, muchas veces a los vecinos impíos, que a las personas que tienen sabiduría de Dios para establecernos, para restaurarnos, para traernos de regreso a la vida que sí funciona. Como decimos, eso sucede allá en las Tunas, en Cuba nada más. La palabra cuando llega, se manifiesta en nosotros, produce un juicio, diga un juicio. ¿Qué es un juicio? Es una expresión del criterio de Dios sobre un asunto de la vida. Cuando la palabra de Dios se manifiesta, suéltalo en el nombre del Señor. Cuando la palabra de Dios se manifiesta, diga, produce un criterio. Y nos deja por primera vez, como decíamos, en la capacidad de decidir, de determinar. Estoy soltando verdades para que usted pueda irlas tomando y luego el Espíritu que acomoda lo espiritual a lo espiritual terminará los criterios. La manifestación de la verdad trae la separación entre las cosas que son terrenales y las que pertenecen a la verdad revelada de Dios. Y sólo así se pueden solucionar los asuntos de la vida, ante la expresión de la verdad. Recuerde, dijimos que con tener una buena voluntad no alcanza. Repita fuerte conmigo, necesito diseño. La verdad nos va a dejar instalados sobre una realidad de progreso. ¿Cuántos anhelan progreso en la vida? Si usted le pregunta a gente normal, ¿cuántos anhelan progresar? Todo el mundo. No creo que haya nadie en este lugar que me diga, pastor, mi compromiso es con sufrir, yo quiero que la vida me vaya mal. Y usted no se imagina cómo estoy deseando caer en la pobreza. Perder la gente que me ama. Nadie normal tiene esa aspiración. Donde la naturaleza de Dios está, hay un compromiso con el progreso. Porque la conciencia de cuerpo de Cristo nos hace ver que el progreso no solo es un asunto personal, sino que nuestro progreso también va a terminar bendiciendo a otros. ¿Sabías que el progreso en tu vida es un testimonio de la existencia y la fidelidad y competencia de Dios? Voy a repetirlo.
El progreso en tu vida es una expresión, es un testimonio de la fidelidad y de la competencia de Dios. Cuando la gente te ve prosperar, que no tiene que ver con la billetera de manera exclusiva, cuando la gente te ve viviendo una vida en progreso y la gente sabe que eres un hijo de Dios, la gente se quedará sin excusa porque tu progreso será una expresión visible del Dios invisible. Es por eso que después de haber sido tomado por el Señor para salvación, yo no puedo vivir como quiero vivir, yo tengo que vivir como conviene vivir. Ese es el poder de una vida de alta productividad, de una vida rentable para el Señor. Que nuestra vida, amado, en la medida que la vamos resolviendo, sea la expresión visible de un Dios que es fiel y que sí puede marcar la diferencia. Gracias por su entusiasmo. Por favor, mi hermana del teclado nos acompaña, estamos terminando en esta noche. Amo al Señor, amo su vida, amo esta casa, amo por el Espíritu poder discernir en esta noche cómo será su vida dentro de un par de años a causa de la palabra que el Señor está trayendo a esta casa. Amo el hecho de que tendrán que moverse de este local a un local más grande por causa de las multitudes. Pastor, pero eso no va a suceder de manera inmediata, porque hay un trabajo que el Señor está haciendo ahora poniendo fundamento en unos pocos. Porque dentro de la línea de Dios para esta casa está trabajar poniendo fundamentos para preparar una estructura sólida en la vida de los hijos de esta casa, y que llegado el momento, cuando comience la manifestación de las multitudes, haya una plataforma sólida, haya un equipo de administradores, de líderes con entendimiento, con una vida procesada aún en el dolor, pero establecido sobre una estabilidad que va a ser una plataforma para poder sostener las multitudes que vengan. Levante su mano en esta noche. Declaro por el Espíritu en esta noche, por el poder de la palabra, que su vida se vuelve de alta productividad y de alta rentabilidad en este tiempo. Declaro que nada de los elementos distractivos que el sistema está levantando en este día, escasez, circunstancias familiares, dudas en tu corazón, en tu mente, que estás viendo los déficits en la vida de algunos hermanos alrededor y producen en ti un desencantamiento, una tristeza. Ninguno de esos elementos abortivos de la verdad y del compromiso con el crecimiento te podrán detener en este tiempo, porque por la naturaleza de Cristo habrá en tu mundo interior un impulso, habrá una voz dentro de ti que te dirá cada día: vamos, levántate, sé diferente, marca la diferencia, crece, interésate por la palabra, interésate por la verdad, porque la verdad terminará produciendo en tu vida aquello que el Padre quiere producir, y entonces te convertirás en una casa deseable, que significa que los que hasta hoy te han rechazado encontrarán el camino hasta ti, porque identificarán un oasis, una medida de luz, de verdad, de sabiduría de Dios. Te convertirás en un referente, en una fuente que salte para vida eterna, de gracia y de verdad de Dios. Proverbios 24:30 al 34, y terminamos con esto. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba destruida. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Diga: pereza y falta de entendimiento van juntas siempre. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Mire lo que la sabiduría de Dios produce. Miré
y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. La necesidad y la pobreza no llegan volando y se posan. La necesidad y la pobreza caminan de manera sistemática hacia nosotros. Pero la necesidad y la pobreza tienen un antídoto: la verdad de Dios revelada. Dice el escritor a los Proverbios que cuando vio la condición del hombre perezoso y falto de entendimiento. ¿Qué es la pereza? Dígame si no hemos pasado todo en algún momento de nuestra vida por un estado de pereza. Pereza es parálisis. Pereza es apatía. Pereza es sequía. Pereza es querer levantarnos a veces y no poder, no encontrar las fuerzas. ¿Estoy hablando a la gente correcta? Dice que esa condición está asociada a la falta de entendimiento. Y que cuando la falta de entendimiento termina produciendo en nosotros parálisis, apatía, agotamiento, falta de ánimo, doble ánimo, dice que la condición de nuestra viña viene a ser, diga, destrucción. Le estoy hablando en esta noche a una generación que el espíritu de la palabra va a producir una resurrección. Te estoy hablando de un Dios que lo va a hacer más allá de si tú tienes fuerzas humanas o no tienes. Te estoy hablando de un Dios que va a resetear todo tu sistema pensante, que te va a desconectar de los residuos de la cultura familiar y de la voz del siglo que se levanta todos los días como una amenaza: el precio del dólar, el desempleo, el mundo brutal en el que nos tocó vivir, la deslealtad de los hombres, el incremento en la violencia, en los asesinatos. Diga, la voz del siglo, porque esas son las noticias que consumimos. Nosotros como iglesia no existimos para consumir noticias. Como iglesia existimos para que consumamos la verdad, y ese consumo de la verdad nos hará generadores de noticias. Porque cuando la gloria de Dios comenzó a expresarse en aquella primera iglesia, la sociedad terminó diciendo: estos que trastornan el mundo también han venido acá. Levante la mano. Levante la mano. El efecto final de la palabra será que te convertirás en un trastornador del mundo, en un trastornador de sistemas. Pondrás de rodilla la mentira en tu ámbito de vida, en tu centro de trabajo. Vas a llegar, vas a establecer el estándar de verdad y de justicia de Dios, y todo lo que sea mentira e injusticia va a quedar juzgado y expuesto, y esa será tu medida de recompensa. Estos que trastornan el mundo también han venido acá. Tu familia no necesita que el pastor la visite en casa, que te levantes como el estándar de verdad y de justicia. Como se necesita una generación de padres, de hombres, que salgamos del anonimato y conscientes de la palabra esta noche podamos decir: Señor, aquí estoy, aquí estoy. No sé, no tengo la menor idea cómo empezar, pero aquí estoy. Y sé que esta determinación engendrará en mi vida un ámbito donde tu verdad y tus diseños se van a ir revelando mi vida, y podré comenzar a establecer mi casa y mi familia en la vida altamente competente del reino. Como se necesita, madre que estás en este lugar, que recuperes la fuerza y el vigor. Hay muchas madres en este lugar que terminaron renunciando, terminaron agotadas, así como se nos cansan las manos y las terminamos bajando. No hay problema, pero así en la vida muchas veces hemos bajado las manos en nuestro espíritu y hemos terminado renunciando y hemos terminado diciendo: bueno, a lo mejor es la voluntad de Dios. Estoy en condiciones de decirte en esta noche que si crees a Dios, si abrazas la verdad de Dios, si la verdad de Dios se convierte en gubernamental en tu vida, amada, verás regresar a tu casa los días más extraordinarios.
Verás a tu hijo regresar a casa, tocar la puerta, decir: mamá, vengo a pedirte perdón. Vengo a recuperar aquello que siempre tuve contigo, aquel abrazo, aquella expresión de verdad. Quiero recuperar hasta la disciplina. Los hijos regresando a tu casa. Porque lo hayas resuelto en tu corazón en esta hora. Joven que estás en este lugar, adolescentes, jóvenes de manera general, el mundo es cruel, el desafío que tenemos es fuerte, la presión como generación no la experimentó ninguna generación anterior a la nuestra. El bombardeo de perversión por las redes sociales es fuerte, la invitación a la vida fácil es fuerte, pero eso termina produciendo destrucción y muerte. Y el Padre te está hablando en esta noche de una vida, si te determinas, de una vida que te va a dar un sentido de plenitud, que recordarás esta noche el resto de tu vida. Recordarás esta noche el resto de tu vida, si te determinas con el Padre. Si dices: Señor, hoy hay un antes y un después. Mi viña no tiene que quedar desierta. La cerca de mi viña de piedra no tiene que acabar destruida. Mi vida florecerá en la tierra. Mi vida florecerá en esta tierra. Amados, Cuba es un país con un ambiente y un ámbito complejo. En Cuba tenemos algunos desafíos. Mi esposa es doctora, tiene 2 especialidades y gana $40 al mes. Un kilo de carne de res vale $10. Un kilo de carne de res. Ahora vengo a decirle en esta noche que la vida de Dios nos ha levantado por encima de todas esas presiones, y la iglesia en Cuba está viviendo en niveles de dignidad, de gozo, de aquello que el apóstol Pablo le llamaba contentamiento, que está más allá de las emociones. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. De todo y por todo estoy enseñado. ¿Sabe lo que decía Pablo? Ya lo que me sucede acá abajo no afecta mi estatus, porque contentamiento no es alegría. Alegría y tristeza son manifestaciones del alma, de las emociones. Cuando las cosas nos salen bien, ¿qué hacemos? Cuando nos salen mal, nos entristecemos. Pablo decía: ya yo no ando a nivel de alegrías y tristeza. Los procesos purificadores de Dios en mi vida me establecieron en una condición, diga, contentamiento. Y esta es la realidad que me gobierna. Esta es mi realidad de gobierno. El contentamiento, la vida estable, por saber que Dios me tiene sostenido de la mano, por saber que quemé todas mis naves, por saber que renuncié a todos mis saberes, a todos mis estatus humanos, para alcanzar la dignidad de hijo de Dios y estar comprometido con su evangelio. Y Pablo terminó sus días diciendo: he guardado la fe, he acabado la carrera, vengo por mi corona. ¿Cuántos quieren terminar sus días así en la tierra? Póngase de pie en esta noche, oremos por amor de Dios. Oremos al Padre en esta noche por un nuevo tiempo de gracia, de revelación y de entendimiento. ¿Cuántos dicen amén? Voy a pedirle, igual que anoche pedíamos, si usted quiere pasar al frente y que oremos juntos en esta noche, pues con toda libertad puede hacerlo. Pedirle a los ministros en la música, si pueden, por favor, acercarse y denos la oportunidad de orar junto a sus pastores en esta noche por su vida. Aleluya. Venga, acérquese sin temor, acérquese sin temor. Que el combustible sea la determinación de esta noche. Aleluya. Adoramos al Señor, por favor. Adoramos al Señor.
Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Bienvenida, mi hermana. Deme un abrazo, por favor. Cierre sus ojos y oremos al Padre, adoremos al Padre por un minuto. Completo estoy en ti, Cristo, mi fundamento, Cristo, seguro estoy en tu realidad. Aquí donde quiero estar, Cristo, vida abundante, Cristo, vida plena eres tú, completo estoy en mi fundamento, Cristo, seguro estoy en tu realidad, aquí donde quiero estar, Cristo, vida abundante, Cristo, vida plena eres tú, completo estoy en ti, Cristo, mi fundamento, Cristo, seguro estoy en tu realidad, aquí donde quiero estar. Sí, Señor, aquí es donde quiero estar en esta noche. Iglesia, el único área de conflicto que nos queda por resolver a nosotros está en nuestra mente. Diga en mi mente. El conflicto está entre el elemento legal de nuestra salvación y todo lo que nos fue dado por el Padre en Cristo y la plenitud en la cual fuimos ubicados en Cristo después de la cruz, y el elemento real de esa salvación. En Cristo fuimos puestos en la plenitud del Padre. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? En la perfección del Padre. Quiero recordarte en esta noche que Cristo llevó sobre Él toda enfermedad. ¿Cuánta enfermedad? Diga toda enfermedad. Y a cambio nos impartió legalmente su salud. Cristo llevó sobre Él todo el peso del pecado. ¿Cuánto peso? Todo el peso del pecado, y nos impartió legalmente la justificación y el perdón del Padre. Cristo llevó todo el peso de la maldición. ¿Cuánto? Todo el peso de la maldición, y nos impartió legalmente la bendición. O sea que legalmente nosotros fuimos establecidos en una perfección que no la estamos viviendo en la vida real. Hay una diferencia entre el elemento legal, diga, y el elemento real. ¿Qué separa lo legal de lo real? Una medida, diga, de fe y entendimiento. Si por el Espíritu podemos verlo en esta noche, y nuestro corazón se inclina en fe, nuestra vida se inclina en fe a esa verdad, la plenitud será tu realidad de vida por los próximos años mientras estés en esta tierra.
Estoy en condiciones de decirte que se puede vivir en la tierra, pero gobernado por la realidad de Cristo en los cielos. Estoy en condiciones de decirte que hoy se puede revertir 20 años de enfermedad, 20 años de diagnóstico de muerte, que hoy se puede revertir una vida de pobreza. Si preguntáramos en esta noche a cuántos les está costando trabajo llegar a fin de mes, a la mayoría, porque hemos creído que así es. Pero en esta noche, por la vida del Espíritu, te podemos decir que no es así. Que si nos comprometemos con vivir una vida rentable para el Padre, toda situación que estamos enfrentando hoy, toda pobreza, toda enfermedad, todo estado de temor, de angustia profunda en nuestras vidas, será resuelto en esta noche por la administración del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien puede creerlo? Levante sus manos mientras adoramos al Señor y declaramos esta palabra. Padre, gracias, Señor. Gracias. Nuestra viña no terminará arruinada con la cerca destruida. Nuestra vida no será contada dentro de la estadística de los creyentes que terminaron dando vergüenza en esta tierra. Señor, porque hemos entendido y estamos entendiendo por el Espíritu que la iglesia no es un ente religioso, que la iglesia es tu extensión en la tierra, que somos, Señor, el elemento que escogiste para manifestar tu gloria, tu verdad, tu justicia y tu poder en este tiempo. Señor, hemos vivido lejos de esa realidad, y la consecuencia de vivir lejos de esa realidad, apartado de tus diseños, ha sido que la muerte, la enfermedad y la destrucción se introdujeron, Padre. La voz del siglo se metió en nuestras vidas y produjo una separación de ti. Pero en esta noche tu Espíritu Santo viene a recordarnos, Señor, que nuestro pasado fue de muerte y de destrucción, pero que nuestro origen, Señor, es tu eternidad, y que esa es la realidad a la que pertenecemos en esta noche. Señor, declaro que todo espíritu del siglo, toda información, todo concepto, toda estructura mental que nos conecta con la muerte, con la destrucción de los hombres naturales, queda juzgado en esta noche. Que tu palabra, tu espada de dos filos, está produciendo una separación, está partiendo nuestra mente en dos, está separando lo que es terrenal y perverso de lo que es eterno, de la información, Señor, que nos hace ser uno contigo en esta noche. Señor, declaramos sobre esta casa una generación poderosa en la verdad, que se levanta con entendimiento. Estamos declarando en esta noche que todo temor y toda angustia que la palabra del siglo produjo, Señor, cesa, termina ante la manifestación de la verdad que nos hace vernos y sabernos establecidos en Cristo. Señor, levanta la vida de mis hermanas, levanta la vida de mis hermanos en esta noche por el Espíritu y la palabra. Señor, levanta esta generación que está rendida aquí. Levanta esta generación de hombres y mujeres valientes, determinados, que todo el que está determinando cruzar la línea en esta noche hacia una vida de alta rentabilidad, tu Espíritu, Señor, le está asistiendo con el poder de sostener en el tiempo, hermana mía, lo que determines en esta noche. El Espíritu que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, te asiste con la capacidad de sostener en el tiempo tus determinaciones. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por la vida de mi hermano, Señor. Ayúdale a separar por el Espíritu la verdad de la mentira, la vida de la muerte, los diseños de los antidiseños. Y que lo que determine hoy, Señor, tu Espíritu le asista para caminar en esa determinación de vida los próximos días. Gracias porque tú juzgaste los principados y las potestades y los exhibiste públicamente derrotados, triunfando sobre ellos. Tu enemigo no es el diablo.
Tu enemigo es la falta de entendimiento en esta noche. Porque las Escrituras dicen que los principados y las potestades fueron juzgados por el Señor. Y el Señor terminó el escenario de su cruz, dice, exhibiéndolo públicamente derrotado, triunfando sobre ellos. Si nos determinamos a creer por el Espíritu esa verdad, tu escenario de vida cambiará para siempre. Alguien dice amén en esta noche. Alguien puede dar gracias al Padre, celebrar al Padre por su fidelidad. Alguien puede determinarse en el espíritu de su entendimiento y decir: Señor, dame la fuerza para caminar los días que vienen en el espíritu de esta palabra, en la determinación que estoy tomando en esta noche. Señor, sé que vendrán días complejos, porque tú preparas escenarios para medir, para diagnosticar, para que yo tenga la medida de si mi determinación de esta noche es por el espíritu o por las emociones. Señor, que tu espíritu esté para levantarme las manos, para fortalecerme en el día de las presiones. Que tu palabra pueda morar, Señor, en mi mundo interior, como mi norma de verdad. Que tus diseños puedan regresar a mí para establecer sustantivo sobre algo que me permita sostenerme cuando las presiones de la vida se levanten. Señor, estamos comprometidos contigo, que mientras estemos en esta tierra no haya una generación que padezca silencio de Dios. ¿Alguien puede decir: mientras yo esté vivo las piedras no tendrán que hablar? Alguien en esta noche puede decir: Señor, mientras me tengas en esta tierra, las piedras no tendrán que hablar. No tendrás que traer un profeta a hablarle a mi casa. Porque con la determinación de toda esta noche, yo me convertiré en la palabra, en la expresión de verdad, de gobierno y de justicia. Señor, nos arrepentimos de haber estado fuera de foco, de haber perdido el enfoque, de haber estado fuera de diseño. Señor, nos arrepentimos de los días de parálisis, de apatía, de sequía, de los días que nuestra boca se llenó de palabras de juicio, de murmuración. Regresamos a la dinámica del Espíritu, regresamos al poder por el Espíritu y la palabra, regresamos a los días, Señor, donde abríamos la para que tú la llenaras de tu verdad. Regresemos a los días de compromiso, a los días de servicio, a los días de trabajo, a los días de propósito, porque solo la vida de propósito hace que vivamos en tu plenitud en esta tierra. Señor, gracias, gracias, gracias. Te agradezco aún por los escenarios difíciles en la vida de mis hermanos. Te agradezco aún por los escenarios difíciles, por los días de dolor, por los días de no entender. Porque en esos días había una cirugía, había una herida que no era para muerte, había una herida que era para salud, había una herida para que cuando toquemos, palpemos la cicatriz en esta noche, podamos decir: creí que era para muerte, pero esta cicatriz me dice que hubo un Dios que trabajó en mi vida para vida, y hoy vivo esa vida, hoy disfruto esa vida, y hoy pongo esa vida al servicio del Dios que me hizo nacer en la tierra. Levante sus manos y dele gracias. Quiero que abrace a alguien también en esta noche. Abrace a la persona que tiene al lado, porque la vida de Dios en usted también tiene que terminar bendiciendo al cuerpo de Cristo, a los que están cerca. Vamos, abraza a tu hermano y declara la palabra. Dile: Señor, todo lo que has impartido en esta noche sea sobre la vida de mi hermano. Señor, oro por mi hermano, ministro la vida de mi hermano por el poder de la palabra, para que le levantes en este tiempo, le levantes en este tiempo, un nuevo tiempo, un tiempo de frescura, un tiempo de libertad en el espíritu, un tiempo de fuerzas y pasión renovada, un tiempo de fuerzas y pasión renovada. Alguien tiene que escuchar esto: los días de las lágrimas se terminaron, vienen los días de la risa abundante, vienen los días de la celebración a causa de la fidelidad del Padre. Se estirpa en esta hora por el Espíritu en tu vida el mecanismo de la
autoconmiseración, el mecanismo de la lástima, ese mecanismo perverso que te hace creer que no es para ti, que lo mejor siempre le sucederá a otro. Quiero decirte que esta noche, si estás en Cristo, nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron, y aquí todas comienzan a manifestarse nuevas en tu vida. Vamos, deja la parálisis en esta noche, dice Señor, recibo esta palabra, recibo el espíritu de esta palabra, salgo de la sequía, salgo de la parálisis, salgo de la parálisis en esta noche. Señor, vengo a la nueva temporada del espíritu de compromiso, de pasión. Vengo a la nueva temporada. Respondo a tu llamado en esta noche. Respondo a tu exhortación en esta noche. Te agradezco porque mi vida nunca más será mi vida. Mi vida en tus manos será un recurso que habilitaste en este tiempo para desde la plenitud que se me está revelando en estos días poder servir a otros, poder levantar a otros, poder establecer a otros en la verdad. Que tu palabra me mueve en abundancia en mi vida para poder sacar de los ciclos de muerte, de destrucción, de angustia, de desespero a los que están padeciendo a causa de la ceguera y de la ignorancia en esta noche. Alguien puede creer por mejores días, alguien puede creer por una nueva temporada, alguien puede creer por días de plenitud, de bendición, de salud. Quiero decirle esto. Cuando mi hijo mayor estaba en el vientre de mi esposa, nos dieron un diagnóstico, el ultrasonido genético a las 25 semanas. Nos dijeron, se va a morir. Tiene 5 malformaciones congénitas. ¿Hay algún doctor acá? ¿O enfermera? ¿Estudiante de medicina? Sí. Tetralogía de Fallot. La tetralogía, 4 malformaciones congénitas, pero mi hijo tenía una quinta, tenía la arteria pulmonar acabalgante, o sea, estaba por encima de la estructura del corazón y hacía un pliegue y no pasaba la sangre ni el oxígeno. Los médicos nos dijeron, es irreversible. No sabemos por qué está vivo todavía con 25 semanas de embarazo, se va a morir. Lo más sabio es interrumpir el embarazo. Teníamos 2 meses en el Evangelio. Estoy hablando hace 19 años, 2 meses. No teníamos escritura en nuestra vida, no teníamos versículos bíblicos. Y hoy le voy a decir algo con toda responsabilidad. Me gusta pensar que el no tener en ese momento tantos versículos bíblicos en nuestra mente no fue favorable. Y no estoy menospreciando la palabra, las escrituras del Señor. Estoy diciendo que hay días donde tantos argumentos edificados desde la religiosidad se convierten en el principal impedimento, porque la industria del juicio humano, día 2 meses. Y cuando llegamos a casa destrozados por la noticia, el Señor nos ministró por su espíritu por separado a mi esposa y a mí. Y nos dijo, estoy hablando hace 20 años casi, hace más de 2000 años, yo resolví el problema de su hijo. La salida es que lo crean. No teníamos escritura, no sabíamos versículo bíblico, no nos habíamos aprendido Juan 3:16 y 2 de Corintios 7:14. Pero diga una convicción. ¿Qué produjo la palabra? Diga una convicción. Y la convicción habilitó una medida de fe que no necesitaba argumentos. Mi esposa es doctora, es radióloga. Cuando ella miraba que le hacían el ultrasonido y miraba el monitor, me decía, ahí está el problema. El corazón era un desastre. 8 ultrasonidos de seguimiento.
hasta el 9º mes, 3 días antes de que naciera el niño, el último ultrasonido. Los doctores, se mantiene el diagnóstico, no sabemos cómo sigue vivo, pero en cuanto nazca y ese corazoncito tenga que asumir la vida del bebé, va a morir. Bueno, el Señor lo ha sostenido hasta hoy, 9 meses, decíamos, por 9 meses lo ha sostenido el Señor. 3 días después del último ultrasonido, nació Jesús Daniel. Va a cumplir 19 años en el mes de marzo, con un corazón perfecto. Perfecto. ¿Sabes qué nos sostuvo en ese tiempo? Diga conmigo, una palabra. El Señor no necesitó reiterarnos la misma palabra todos los días. Un escenario de crisis y de necesidad en nuestra vida. No había nada humano que pudiéramos hacer, no había solución humana. Y apareció en la realidad de nuestras vidas una palabra. Todo por gracia, diga por gracia. Ahora, lo único de lo que sí fuimos responsables fue de atesorar esa palabra. La protegimos contra el criterio de la familia. Nuestros padres que no tenían al Señor nos dijeron: no cuenten con nosotros. No entendemos cómo quieren hacernos pasar a todo por el dolor de perder un nieto. Eran partícipes en aquel momento ellos, desde su medida de ignorancia, del aborto. Lo resolvemos rápido y en 6 meses está embarazada de nuevo. Y atesoramos la palabra, porque teníamos un testimonio dentro. Con 2 meses en el Evangelio teníamos un testimonio. ¿Sabe cuál era? Le creemos a Dios. Creemos que si Dios lo dice, no necesitamos una segunda opinión. ¿Cuántas veces en la vida el Señor nos habla y nos vamos a buscar una segunda opinión? Las segundas opiniones son válidas cuando a usted lo atiende un doctor en la consulta y la reputación es dudosa, y usted se va a buscar una segunda opinión porque el diagnóstico no le sirve. Pero cuando Dios habla, nosotros tenemos un Dios que no tiene una reputación dudosa, que tiene la mayor reputación que se puede tener. Si el Señor habla, por fidelidad, por carácter y por competencia, sostendrá lo que Él ha dicho. Si puedes creer a la palabra que el Señor te ha entregado en esta noche, primero dejará de ser Dios antes que tus días terminen pudiendo decir: he guardado la fe, he acabado la carrera y vengo por mi corona. Que esa determinación nos gobierne en los días que vienen, y eso producirá una vida de alta rentabilidad para el Señor en la tierra. La pregunta es: ¿qué justifica que estemos vivos en esta noche? ¿Por qué todavía estoy vivo a pesar de todo lo que he pasado? Porque todavía Dios te tiene en su nómina para que mientras tú estés vivo, las piedras no tengan que hablar. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? ¿Puedes dar un fuerte aplauso al Señor?